Soluciona el problema 2.64 del libro de Fundamentos de Circuitos Eléctricos, cuarta edición, de los autores Charles Alexander y Matthew Sadiku. La instrucción de este problema 2.64 nos dice lo siguiente: el potenciómetro, que es un resistor ajustable designado con la letra R subíndice X en la figura 2.126, es diseñado para ajustar una corriente I subíndice X de 1 amperio a 10 amperios. Nos dicen, calcula los valores de R y R subíndice X para lograr esto. Y en la parte de abajo vemos el circuito que nos señalan. Una vez dicho esto, comenzamos con el procedimiento y lo primero que quiero que entendamos es lo siguiente. Para calcular corriente, la fórmula es que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Ahora vamos a suponer unos datos, comenzando con lo siguiente. Si el voltaje es igual a 110 volts, que ese sí es igual al que nos indican en el circuito, y la resistencia es igual a 10 ohms, entonces sustituimos en la fórmula y obtenemos que la corriente es igual a 110 volts entre 10 ohms. Hacemos la división para obtener que la corriente es igual a 11 amperios. Ahora supongamos otros valores donde la resistencia es mayor. El voltaje es de 110 y la resistencia es de 50 ohms. Sustituimos y obtenemos que la corriente es de 2.2 amperios. Entonces, definimos lo siguiente, que a mayor resistencia habrá una menor corriente. Lo siguiente es suponer que la resistencia Rx, que es el potenciómetro, va a ser igual a 0. Entonces, aquí vemos cómo quedaría el circuito, donde al hacer el potenciómetro de un valor 0, eso se vuelve como un cable. Entonces, en el circuito únicamente la resistencia R es la que va a regular la corriente. Ahora, si nosotros hacemos que Rx sea igual a 0, la corriente Ix va a ser igual a 10 amperios. ¿Por qué? Como vimos anteriormente, a menor corriente, a menor resistencia va a haber mayor corriente. Entonces, ahora tenemos que calcular el valor de R que nos dé una corriente de 10 amperios, tomando en cuenta el voltaje de 110 volts. Entonces la fórmula es que la resistencia R va a ser igual al voltaje sobre la corriente. Sustituimos los datos y obtenemos que la resistencia va a ser igual a 110 volts sobre 10 amperios. Y obtenemos que el valor de R va a ser igual a 11 ohms. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir lo siguiente. Si vamos a regular el potenciómetro para tener una corriente dentro de 1 amperio a 10 amperios, lo que va a hacer el potenciómetro es que nosotros podamos llegar a una corriente de 1 amperio. Cuando nosotros quitamos el potenciómetro, vamos a tener la corriente máxima, que en este caso son de 10 amperios. Entonces, para obtener una corriente máxima de 10 amperios, tenemos que utilizar una resistencia R de 11 ohms. Finalmente, vamos a suponer que la resistencia Rx es máxima. Esto quiere decir que en el circuito vamos a tener tanto la resistencia R como el potenciómetro a su resistencia máxima. Que tengamos esto al máximo hace que la corriente Ix se reduzca hasta 1 amperio. Entonces vamos a plantear la siguiente fórmula. La resistencia Rx más R va a ser igual al voltaje sobre la corriente. Tenemos datos conocidos: la resistencia R, el voltaje y la corriente que queremos, que es de 1 amperio. Entonces sustituimos los datos y obtenemos que la resistencia Rx más 11 ohms va a ser igual a 110 volts sobre 1 amperio. Entonces ahora hacemos esa división y obtenemos que la resistencia Rx más 11 ohms va a ser igual a 110 ohms. Entonces ahora
pasamos los 11 ohms del otro lado de la ecuación para obtener que la resistencia Rx va a ser igual a 110 ohms menos 11 ohms. Realizamos esa resta y obtenemos que la resistencia Rx va a ser igual a 99 ohms. Entonces, ya hemos obtenido el valor para la resistencia R y para la resistencia Rx para que tengamos una corriente dentro de 10 amperios a 1 amperio. Y de esta manera terminamos este ejercicio 2.64.